Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente, ahora a las 8 de la noche por Canal 21 Next TV. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy iniciando horario, recordándole a todos que a partir de la fecha vamos a estar desde las 8 de la noche entrando en sus hogares y en sus televisores para que puedan seguir con este programa, disfrutando de este programa como yo disfruto estar con ustedes. Hoy vamos a tocar temas jurídicos. Vamos a tratar de orientar en algunos temas jurídicos de interés nacional en el momento para que la gente vaya comprendiendo. Y aquí vamos a hablar desde el tema del exdiputado Brandt, la exdiputada Levy, el tema de lo que pasó hoy con el diputado Betseray Richard, que le negaron la acción que presentó ante la Corte Suprema en contra del diputado Jairo Bolota. Vamos a hablar un poco de los acuerdos de pena que están haciendo el Ministerio Público, de algunas consideraciones que yo creo que son casi que extorsivas a veces en el Ministerio Público. Voy a dar nuevamente un tema relacionado a mi posición sobre la forma en que se maneja mediáticamente algunos casos. Y finalmente vamos a tener una pequeña propuesta que yo vi que está ocurriendo en Texas, me llamó mucho la atención y quiero que la escuchen algunos diputados que yo sé que ven este programa porque puede ser muy interesante para Panamá. Yo quiero, si me ponen en producción, la primera noticia que yo viniendo para acá casi que escuchaba esa noticia, si me la ponen en pantalla. Ahí dice: Corte Suprema no admite la denuncia del diputado Betseray Richards contra su colega Jairo Salazar. Y acá paso a explicar. Yo lo primero que quisiera es que la gente entendiera, porque muchas veces estos temas no se entienden. Pasamos acá al estudio. Cuando nosotros tenemos una denuncia en contra de un diputado, tiene que llevar necesariamente una condición de prueba sumaria. Yo vi, y de hecho lo anticipé aquí, que eso no iba a quedar en absolutamente nada, porque vi particularmente al diputado Betseray Richard primero ir, por un lado, al Ministerio Público a pedir que le hicieran una verificación, pues una evaluación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En ese momento, cuando yo vi esa actuación del diputado Betseray Richards, me di cuenta que a criterio mío estaba muy equivocada esa actuación. Y estaba muy equivocada esa actuación porque los diputados no los puede procesar ni investigar el Ministerio Público. De hecho, a criterio mío ni siquiera le debieron recibir la denuncia en el Ministerio Público. No puede el procurador, no puede un fiscal, no puede nadie hacer ningún acto de investigación en contra de un diputado. Lo que quiere decir que si lo hubiesen mandado al Instituto de Medicina Legal a evaluar, hubiese sido una decisión errada, porque es un hecho público y notorio y mencionado en la denuncia, que el supuesto denunciado es un diputado de la República de Panamá. Y mandar a una persona al Instituto de Medicina Legal constituye un acto de investigación que no puede realizar el Ministerio Público en contra de un diputado. Yo en ese momento, y creo que lo hice fue por mis redes sociales, hice un pronunciamiento porque mucha gente aquí está, y yo sigo diciendo, nosotros no podemos mediatizar los casos. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos, ni de un lado ni del otro, porque no estuvimos ahí, decir, porque uno quedó pegado, decir que el otro fue el que empezó, ni viceversa tampoco. No se puede decir que es que el otro no hizo nada, pero a mí me está incomodando dentro de todo este espectro lo que yo veo que sucede con la prensa nacional. La prensa nacional toma lados de manera muy, muy severa cuando se trata de atacar a alguien en cosas que no le constan.
Y cuando yo digo no le constan es porque en ese momento uno hubiera podido hacer algún tipo de apreciación. Hombre, si por lo menos uno ve el video de la pelea, ve quién provocó, ve cómo pasó. Pero no porque hay una denuncia, uno corre a decir es que esta persona tiene esta condición. Lo segundo, para que un caso sea penal, en un caso de lesiones personales, porque si no es una riña administrativa, tiene la lesión que tener algún grado de importancia. Y a eso me refiero yo con el tema de la prueba sumaria. Usted no puede ir a presentarle a un diputado una cuestión de lesiones personales sin haber demostrado que su lesión superaba 30 días o tenía una condición específica de que hubiera habido alguna seña visible y permanente en el rostro o alguna de las otras consideraciones agravantes que generan que se pueda llamar un delito de lesiones personales. Y lo que castiga la ley es la lesión personal a la persona de cierta importancia. No agarrar a puño a alguien, lo que castiga la ley penal, valga la aclaración, aquí no he dicho que pueden agarrar a puño a nadie todos los días, pero lo otro es una sanción de carácter administrativo que no va, en el caso de personas naturales, de personas normales, a el Ministerio Público, y en el caso de los diputados no pasa a ser un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que nosotros habíamos anticipado este resultado y para las personas que siguen este programa van a darse cuenta que por lo menos en una amplísima cantidad de circunstancias, cuando aquí anunciamos cuál va a ser el resultado de un caso, cuando lo conocemos, podemos tener un poco de certeza sobre lo que puede ocurrir. Yo he visto a lo largo de la semana las noticias sobre la exdiputada Katherine Levy y el exdiputado Héctor Brandt. No me une con ellos ningún tipo de relación, como la semana pasada me pronuncié sobre otras dos personas que tampoco tenía yo ningún tipo de relación para hacerle o ejecutarle un tipo de defensa. De hecho, quiero que esté claro que no realizo en este momento ningún tipo de defensa en favor de nadie, ni siquiera en este momento. Lo único que sí defiendo es el derecho que tiene toda persona a tener un juicio de manera previa, a que no se le mediaticen las noticias de una manera tendenciosa y obviamente a tener al abogado a tener su presunción de inocencia. Nosotros creemos en eso y yo a veces siento que no aprendimos nada, porque yo defendí eso con cada persona que yo defendí. Yo defendía el debido proceso, la presunción de inocencia, yo defendía que no se satanizara en los medios de comunicación y de hecho yo agarraba y decía, el Ministerio Público no debe estar filtrando a su manera y mucho menos, gracias a Dios, eso no lo he visto hacer en este Ministerio Público que lleva Luis Gómez, pero mucho menos que se hicieran las conferencias de prensa con PowerPoint, etcétera, que se hacían en el tiempo de Kenia Porcel. Esto no es porque es o era un cliente mío o porque era una persona de cierta línea política. Este es mi criterio y esta es la ley. No es solamente mi criterio, es la ley. Si usted se lee el artículo 8º del Código Procesal Penal, usted lo va a ver. Esto implica que no se deben mediatizar los casos. Yo particularmente, cuando oigo un caso, cuando leo una noticia, trato de ser muy meticuloso cuando leo la noticia. Y, por ejemplo, ciertamente resultaría escandaloso que por las cuentas del diputado Héctor Brandt hubiese pasado 28 millones de dólares. Si esa información fuese cierta, que no me consta que así la sea, por supuesto que eso requiere que se haga una investigación formal, penal, y se
busquen las implicaciones que ello ha podido tener con esa persona o con cualquier otro tercero, porque esa persona sale de una condición de diputado y de esa persona sale de una condición de Pandeporte, así que definitivamente que se justifica el inicio de una investigación de carácter penal sin pensarlo. Sin embargo, a mí personalmente me tocó ver múltiples casos en que el Ministerio Público decía, y les digo, por ejemplo, un caso, la Caja de Ahorro. Mediáticamente dijeron en el caso de la Caja de Ahorro que cerca de 30 personas más o menos, 22 creo que eran, que se habían llevado 30 millones de dólares. Y el caso era un peculado de 30 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros fuimos a ver el expediente, nosotros vimos que se le había pagado a la Caja de Ahorro hasta el último centavo, que se trataba de un préstamo debidamente registrado con hipotecas, etcétera, que se había pagado y que la Caja de Ahorro certificaba que no faltaba un centavo. Pese a eso, el Ministerio Público hizo un proceso por peculado y otro por blanqueo de capitales. Después de haber perdido el de peculado, hizo también un proceso de blanqueo de capitales. Me ha tocado ver personalmente casos como Financial Pacific que se cayeron, casos como los del PAN, casos de vacunas, casos donde el Ministerio Público ha hecho un gran alboroto y no es lo que está en los expedientes. La semana pasada, que les decía aquí, yo me fui a la audiencia, me fui escasos minutos, no puedo decir que estuve toda la audiencia porque precisamente venía al programa, pero siendo un caso nacional y que se hablaba de la AIG, yo quise ir a la audiencia. Les puedo testificar lo que yo vi en la audiencia. Y lo que yo vi en la audiencia, a mí no me dio buen sabor desde la óptica de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque uno, no se justificaba las aprehensiones, porque las personas habían ido voluntariamente, habían ofrecido ir a declarar voluntariamente, no había ninguna razón para hacer ese tipo de acciones. Y dos, y eso se lo puedo decir yo, desde mi óptica, cómo vi el caso. Y dos, no había un informe de Contraloría que dijera, me falta esto, y me falta $1. Y tres, lo que se verificó en la audiencia se indicaba que se trataba de un descuento que se hacía en favor del usuario de la tarjeta, que era quien pagaba el 0.05, es decir, la mitad de un centavo de cada transacción de 100 que hacía. De cada dólar que hacía, la mitad de un centavo. Indistintamente del debate que se quiera hacer si el contrato era bueno, si era malo, si hubo algo detrás o no, decir que esa plata es del Estado cuando no hay un informe de Contraloría, primero, es una sandez. Y número dos, decir que la plata que se debita de un usuario y no de una institución que no toca el patrimonio del Estado, podrán hablarme de lo que quieran menos de peculado. Hoy es 4 de septiembre del año 2025. Carguen esa predicción, como le he hecho las otras predicciones, ese caso por peculado se cae. Y entonces me lleva a mí esto, es a una reflexión, a varias reflexiones, porque yo he visto múltiples casos de las operaciones que ustedes se pueden no imaginar, y yo veo los expedientes versus lo que está en los medios de comunicación. De hecho, yo tengo la particularidad que yo cada vez, porque uno tiene algo de experiencia en esto, y cuando yo oigo estas grandes operaciones que vamos a hacer, operación Fischer, operación Damasco, operación no sé cuánto, y veo que capturan a 55 personas, mi cabeza dice inmediatamente más de la mitad no tienen que estar ahí. Porque la lógica y la dinámica de cómo se hace un negocio de estos en materia ilícita jamás va a abarcar 50 y tantas personas así, ni que fueran un ejército. Entonces, obviamente, ahí están metiendo a lo mejor a los que están, pero están metiendo al vecino, a la esposa, al amigo, a quien sea,
y están pasando una relación. Y les puedo decir que particularmente en la operación Damasco, que a mí me tocó hacer una representación de una persona que detuvieron y después salió libre. En ese caso, hubo un momento en donde el fiscal dice, gracias a Dios, me conocía yo el expediente muy bien, pero donde el fiscal dice, sí, porque la señora, estaban buscando a la pareja sentimental de alguien, la señora tiene operaciones financieras y transacciones con miembros de la organización. Y yo me quedo así porque lo único que había a lo largo de todo el expediente de los años y en momentos que no coincidían con nada, era un yapi. Y yo me enojé en la audiencia y yo le digo a los magistrados, háganme el favor, espérese un momentito porque hay veces que no se permiten las aclaraciones demasiadas. Y yo le digo, por favor, pregúntenle al fiscal, necesito que el fiscal le diga cómo es la transacción y de cuánto es las transacciones financieras que tiene con la organización criminal. Un yapi de $70. Y por supuesto que los magistrados casi no pueden cachetear al fiscal, pero por supuesto que uno se queda como, ¿cómo es capaz tan siquiera de decir eso en la audiencia? Y así ha tocado múltiples situaciones, como ha tocado otras, donde el Ministerio Público ha tenido algo de certeza. Yo en una conversación casual que tuve con el procurador, le dije al procurador, mi recomendación, que se la he hecho a otros procuradores, es que la parte mediática la reserve el Ministerio Público para las personas cuando las ha logrado condenar, porque eso es lo que manda la ley. De hecho, tengo alguna aprensión sobre este tema que se está dando con el tema de los acuerdos de pena famosos. Esos acuerdos de pena, si aquí no se permite, cuando usted le traen un testigo protegido, le traen ciertos informes de policía, etcétera, y no se permite que la defensa, cuando con esos informes a usted le justifican una detención y a usted como defensa no le van a permitir interrogar eso hasta 2 o 3 años después en un juicio, a usted le están violando todos los derechos y eso es algo que tenemos que cambiar. Ahora mismo en la ley existen momentos en donde uno puede pedir lo que se llama prueba anticipada. Es decir, se toma la prueba delante de un juez de garantía antes de llegar a juicio por ciertas cuestiones como que el testigo se puede ir de viaje o hay un peligro de que va a morir el testigo, está con una enfermedad grave y puede que no lo tengamos en el juicio. Por algunos motivos como eso se puede lo que se llama hacer la prueba anticipada. A criterio de este abogado, si a usted lo señala una persona, sea un testigo, sea un informe policial, sea un testigo protegido, y sobre esa base se ordenó una detención suya, eso debería justificar la toma de la prueba anticipada de inmediato, una revisión del abogado, la toma de esa declaración para poder sacar la verdad de eso y que usted pueda tener en su momento dado un debate de libertad. Porque si no, esto se traduce en algo que para mí puede ser extorsivo y que yo le pido al procurador que le preste la debida atención a esto. Yo he sido un crítico de que aquí se hagan, hay gente y el procurador ha sido un defensor. Él sabe que lo que yo le estoy diciendo es así, sí o sí. Y estoy bastante seguro y convencido que él lo quiere cambiar en su administración. Y tenemos que dar algunas herramientas para que lo cambie. No puede ser que a usted lo agarren, lo zampen en la Megajoya o en la cárcel de mujeres, etcétera, logren determinar una medida de detención provisional y se le diga a usted básicamente, bueno, usted va a poder interrogar a esas personas allá en 2 años, o si tú quieres salir, pues tú firmas un acuerdo de pena. Y entonces tú firmas un acuerdo de pena y te vas para la calle.
Yo he defendido los acuerdos de pena y los seguiré haciendo. Son una herramienta muy útil para que el sistema corte distancia de procesos innecesarios, en algunos casos para que se logren resarcimientos y se pueda dar por terminado, y es más, a criterio mío debería ampliarse una serie de salidas alternas del proceso, incluyendo desistimientos en muchos, la posibilidad de desistimientos en muchos delitos, cuando se logra que haya una reparación efectiva al Estado. Lo que yo no puedo hacer y no puedo avalar es que el Ministerio Público, con una fuerza de imponerse y mediatizando cosas, agarre a las personas, plan, las pone y les diga, bueno, si tú te quieres ir para tu casa, no es que se les dice así, pero los mensajes llegan de esa manera, porque es, si a usted le ponen una pena de 4 años y el Ministerio Público acepta, y a veces lo aceptan y a veces van contrarios, pero si le ponen una pena de 4 años, ya usted puede pelear que a usted le cambien, por ejemplo, eso por una multa. Entonces, y a veces son absurdas. Por ejemplo, conozco un caso actual, que se lo voy a pasar al Procurador General de la Nación, en donde 2 damas se hurtaron cerca de $100 y pico mil en joyas. Y $100 y pico mil en joyas. Se logró recuperar cerca de 50,000, es decir, todavía están perdidas 50 y pico mil en joyas, y a la Fiscalía se le ocurre hacer un acuerdo de pena por multa para cambiarlo por una multa de $2,000. Es decir, están perdidos 50 y tantos mil todavía, y la Fiscalía le dice a la persona, con $2,000 tú te vas para tu casa. Y santo remedio, se acabó el proceso. El fiscal que hace eso, no solamente es que no está combatiendo el delito, lo está avalando y lo está dando 7 aplausos y le está diciendo, corre, vete a disfrutar de los 40 y pico mil que te sobran. Sin embargo, ese es un lado del asunto. Existen otros que lo que hacen es, tienen agarradas a la persona y de repente agarran a la mujer, al hijo, porque estaban en una sociedad, y le dicen a la persona, le dicen así a la persona, bueno, nosotros pudiéramos retirarle los cargos a ellos si usted hace una aceptación de pena. Y puede ser que la pena sea 4 o 5 años. Y entonces, si la persona acepta 5 años, puede cambiarlo por trabajo comunitario al día siguiente. O sea, al día siguiente, mejor dicho, el mismo día que se da la audiencia de acuerdo de pena por temas de economía procesal, o se va ante un juez de cumplimiento y solicita el cambio de la medida. ¿Cuándo esto me llama a mí la atención? Si usted agarra estas operaciones, yo voy a conseguir nombres uno por uno, porque eso está en las carpetas. Y si usted va a la operación Fischer, y si usted va a la operación Damasco, y si usted va a la operación Neptuno, y si usted va a la operación, todas esas operaciones, todas, créanme lo que le estoy diciendo, lo voy a sacar aquí público. Y usted busca en las carpetas, usted se va a dar cuenta que de repente decían, esta organización voló 1,000 kilos de cocaína. Esta operación, encontraron 10 millones en un sótano. Esta operación hacen tanto. Y entonces agarran y dicen, todo el mundo aquí, 50 personas aquí son culpables. Cosa que yo no creo. Entonces mucha gente, por salirse de eso, dice, yo voy a agarrar una multa y antes de pasar 2 años y pico preso. ¿Y por qué esto llama la atención? Porque si el tipo en verdad es culpable, y vamos a poner que fuera culpable de tener guardados los 14 millones y de tener la cantidad de kilos de cocaína y tener lo que sea, ¿cómo es que tú lo vas a cambiar eso por una multa? ¿Qué fiscal tiene eso en la cabeza
de que tenemos esta mega organización y crimen organizado y delito de 30 años y no sé cuánto, y tú se lo vas a cambiar por una multa porque tú le aceptas una pena de 5 años. Eso no puede pasar. Y eso tiene que regularse, porque no es lo mismo aceptarle un acuerdo de pena a alguien que tenía poca cantidad de droga, a alguien que hizo un delito con una poca cuantía, a estar aceptando cambios de medida en delitos que son gigantes y que son obviamente muy complicados. No puede ser lo mismo. Y hay ciertos delitos, porque el acuerdo de pena debe ser para todos los delitos, debe existir la posibilidad de acuerdo de pena, que no significa que es lo mismo que soltarlo. Puede ser que usted un homicidio en vez de 30 años quede en 20, porque usted cooperó, porque usted lo que hiciera, pero si usted tiene esos escenarios, ahí usted no sale a la calle. Pero en todos los casos que están debajo de 5 años, usted no puede ser que usted agarre y dice, ah, sí, lo que pasa es que, bueno, yo agarré y me volé un poco de millones de dólares y yo al día siguiente me voy para la calle. Y ahora si me ponen en controles, les voy a hablar de un caso que no sé ni quién lo lleva y voy a tratar de ser muy delicado. Fíjense esta noticia. Dice, condenan a 5 años de prisión a la dueña de los salones La Parce por blanqueo de capitales. Entre las 11 propiedades incautadas, red figura una casa en Costa del Este con un valor de $1.100.000. Entonces, venimos al estudio. Si nosotros vemos la noticia, creo, ahí estaba la casa de $1.100.000 y vemos que en totalidad estábamos hablando de cerca de $7 millones que supuestamente se blanquearon. Yo no tengo la menor idea y no quiero ser irresponsable, a pesar del acuerdo de pena, si esa señora hizo eso como les digo, por salir del paso a hacer un acuerdo de pena en donde se pueda ir para la calle o no, si lo hizo o no, no quiero entrar en esa determinación. Quiero es que hagamos la matemática si así fuera. Y si me ponen la siguiente noticia que tiene que ver con eso mismo. Fiscalía apela a la sustitución de pena de Catherine Carballo, propietaria de los salones de belleza Donde La Parce. Cuando la Fiscalía apela a la sustitución de pena, venimos al estudio, si la Fiscalía está apelando significa que perdió ante el juez de cumplimiento. En este caso, le tengo que dar por lo menos el beneficio a la Fiscalía, que en este caso no es que lo está avalando. Pero la Fiscalía, desde el momento que hizo el acuerdo por 5 años, sabe que había la posibilidad de que ella saliera, por ejemplo, con un trabajo comunitario. Y mi primer tema sería, ok, ¿bajo qué criterio el fiscal hizo eso si supuestamente devolvieron 2 o 3 millones de dólares, si el blanqueo supuestamente era por 7? Esa sería mi primera pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿bajo qué criterio, si es una red que lava 8 millones de dólares o más, bajo qué criterio tú vas a hacer que, listo, perfecto, te firmaron el acuerdo y ajá, sacaste el culpable y pon ahí tu diploma fiscal de que ganaste el caso, etcétera, pero tú sabes que en menos de 7 días está en la calle? ¿Bajo qué nivel de justicia yo le digo al tipo que tengo en La Joya por un blanqueo de capitales de $5.000 o por un caso de $1.000 o por el caso que está por el hurto de un celular agravado, bajo qué criterio yo le digo yo te mantengo aquí tantos años detenido y acá 8 millones de dólares firmaron un acuerdo y se fueron para la casa? Eso, y no lo digo en contra de la señora porque yo no sé si devolvió 8, si las noticias también, si fue, qué fue lo que se... Eso tiene que estar regulado. Nosotros no podemos como país seguir teniendo un tema de que aquí todos los acuerdos son igual. Lo mismo si aquí fueron... Y de hecho parece que es peor. Si el blanqueo fue chiquito, parece que es peor. Y si los blanqueos son de alto nivel, y ustedes lo han visto eso en los casos de Odebrecht, en los casos de Blue Apple, en los casos de todo. Hay acuerdo de pena, no sé cuántos empresarios hicieron acuerdos de pena, y blanqueo de capitales y todo lo demás por no sé cuánto, por 30 millones, 20 millones, pero ¿dónde están todos? En la casa. Y yo digo esto con responsabilidad porque sé que muchos
lo sé porque conocí los expedientes y ahí sí puedo hablar yo con propiedad. Sé que muchos fueron forzados a hacer eso porque era o eso o vas para la cárcel. Firma el acuerdo, da plata o vas para la casa, vas para la cárcel. Pero sé que hay otros casos en donde no se justificaba ese cambio de medida. Y entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos eso? Regulando. Yo les voy a traer aquí, en las próximas semanas, casos por casos, en donde ustedes van a ver el caso que está vinculado, narcotráfico de no sé cuánto, y está en la calle. Sí. Salieron las noticias y dicen condena, 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 pero todo el mundo en la calle. Y eso no puede ser el mensaje que el sistema de justicia quiere mandar. Por último, una última noticia muy rápido, y esto solamente, no, porque se nos fue el tiempo, si me ponen el último video muy corto, lo tenemos. Un déficit de más de 10.000 médicos durante los siguientes 5 años. Es por esto que el estado de Texas ha aprobado una ley llamada el House Bill 2038, el cual está efectiva el 1 de septiembre de 2025, que te permiten en el estado de Texas a través de esta ley. Si eres médico graduado con más de 5 años de experiencia, puedes obtener tu licencia temporal de 2 años en el estado de Texas y ejercer sin necesidad de la residencia. Ok, tú médico, que tienes más de 5 años de experiencia, tienes que cubrir requisitos mínimos. ¿Cuáles son estos? Básicamente, tener permiso de trabajo, tener los USMLE 1 y 2 aprobados y pasar el examen de legalidad médica en el estado de Texas. Independientemente a esto, tú puedes obtener tu residencia permanente en los Estados Unidos a través de la visa EB2 por interés nacional, ya que definitivamente tú eres una persona de interés nacional. Son dos procesos paralelos. Lograr la licencia en el estado de Texas, que ya está garantizada. Ven, eso se le llama una visa de interés nacional. National Interest Waiver, o algo así es la traducción que tienen ellos. A mí me llamó la atención esto porque este es Estados Unidos, uno de los lugares más exigentes en los temas médicos. Y ellos están importando médicos para Estados Unidos de Latinoamérica. Y cuando yo veo que aquí en Panamá faltan nefrólogos, faltan oncólogos, faltan especialidades, y el gremio médico está cerrado a que se abra la carrera de la medicina para ser ejercida por extranjeros, etcétera. Yo digo, este pudiera ser un punto medio. La visa, no de que vas a abrirlo a otras nacionalidades, la carrera como tal, pero sí la visa de interés del Estado. Si yo y esto le pido a los diputados que lo anoten, le pido al ministro de Salud que lo anote, a Dinomón en la Caja de Seguro Social, al propio presidente, tome nota de esto. Porque esto lo está haciendo Estados Unidos. Con toda seguridad hay que hacer pasar exámenes, controles, todo lo que hay que hacer de calidad, verificación, etcétera. Pero aquí hay países complicadísimos en la región y muy buenos médicos, desde que si Venezuela, desde Cuba, etcétera, y para no mencionar más países, en muchos países, con oncólogos, nefrólogos, etcétera, que estarían muy interesados en venir a Panamá. Quizás no cientos o miles, pero quizás sí necesitamos 10 nefrólogos, 5 oncólogos, 4 cardiólogos, los que sean. Pero cuando es de interés del Estado, el interés superior tiene que estar por encima del interés particular de un gremio en particular. Pero como yo trato de ser conciliador, en vez de abrir todo el espectro para que entre cualquiera y aquí pueda hacer, bueno, perfecto, hagámoslo de manera limitada para que no se nos cierre el médico y que aquí puedan venir médicos, sacar su residencia que les puede interesar tener residencia en Panamá, pueden venir y trabajar en Panamá después de pasar ciertos requisitos, traerse a su familia para acá y Panamá se gana una persona altamente capacitada en beneficio de cientos o miles de pacientes de Panamá.
Se nos ha acabado el tiempo, pero los veo el próximo jueves, recuerden, a las 8 de la noche, aquí, Hablando de Frente.